Capítulo 11. En una semana, el mayor Paine ha impuesto a toda la clase un horario estricto, y cada vez que suena una alarma, los gritos resuenan en el pasillo para indicar que han cambiado de tareas. Clases, comidas, entrenamientos, descansos. Ahora todo está estructurado. Pero Nico y Max ya no están con el grupo durante la mayor parte de la mañana, sino que se les han asignado dos instructores matutinos separados. El sargento Zam, que les enseñará más sobre el pilotaje de mechas, y el sargento Farhan, que les enseñará matemáticas avanzadas e historia. Pueden leer lo suficientemente bien para los sargentos, por lo que las habilidades de alfabetización se han dejado de lado durante el semestre, mientras la academia prueba los límites de sus habilidades. Con la ayuda de Nico, Max ha logrado organizar la clase en grupos de estudio por la tarde para ayudar a los niños que se están quedando muy atrás en su comprensión lectora. La mayoría no sabía leer el Kepler estándar o no podía leer bien el idioma cuando llegaron, pero eso está cambiando rápidamente, ya que dedican toda la mañana a ello y a la ayuda de las capacidades cognitivas mejoradas inherentes a los usuarios del sistema de rango superior. Su objetivo es asegurarse de que no sean una clase de individuos desorganizados, sino una sola unidad que trabaja para alcanzar un objetivo, además de demostrar que es un líder capaz, digno de reconocimiento y ascenso. Este entorno es como el paraíso para Max, sin borrachos, nadie que desaparece para drogarse, sin criminales peligrosos que se esconden entre los edificios, solo orden y camaradería. A este paso la competición de primera clase será una masacre, apunta uno de los observadores militares que vigila todo a través de cámaras instaladas por todo el campus, mientras repasa los materiales que se imparten a los dos estudiantes avanzados. Esos dos son líderes naturales. La otra clase se ve exactamente como esperaríamos que se vea una clase de niños. La clase 1 apenas necesita maestros con el cadete Nico Max cerca. El mayor Paine se ríe, usando su extraño apego para etiquetarlos como una sola persona. Pero hay algo extraño en el cadete Max, señala otro observador. Su talento innato es una forma de leer la mente que usa para duplicar la memoria. Sospecho que usarlo repetidamente con el cadete Nico y los instructores para hacer trampa en las tareas escolares asignadas ha cambiado sutilmente su personalidad, pero no hay pruebas sólidas de que lo haya estado haciendo, así que no podemos reprenderlo. La evaluación del mayor Paine hace reír a todos. Una habilidad increíble para un estudiante que se va de vacaciones. ¿Conocemos las limitaciones de la habilidad basada en tecnología del cadete Nico? El coronel Black pregunta a la sala, pero nadie responde. ¿De verdad que no tienes ni idea? ¿Un niño de 12 años os oculta secretos a vosotros, los mejores educadores e interrogadores del planeta? Se ríe. Está relacionada con la piratería informática, comienza diciendo el mayor Paine. Ella penetra regularmente la seguridad digital de la escuela para obtener una ventaja en las próximas tareas y recopilar otros datos. Pero no sabemos exactamente qué puede hacer esa habilidad. Los observadores se han reunido con el personal superior porque hoy se celebra el desafío de los estudiantes de primer año. A cada clase se le ha ordenado que haga algo que sorprenda a sus instructores y demuestre su valía. La clase 2 entrará en la sala de profesores y buscará las hojas de respuestas. Una tarea atrevida, sin duda. Pero la clase 1 no ha hablado abiertamente, siguiendo las sugerencias de Max y usando notas ocultas en papel comestible que guardaron de sus comidas para planificar su truco. Eso por sí solo demuestra a los observadores que saben que están siendo monitoreados y que pueden ajustar sus tácticas para compensar. ¿De verdad son niños de 12 años? Pregunta un profesor. Aunque todos son élites con dos líderes de rango alfa, este nivel de organización es notable. Los resultados que han logrado hasta ahora se deben principalmente a la aplicación de las habilidades militares que Nico conservó al reencarnarse, pero toda esta clase de primer año es sobresaliente mucho más allá de su rango, simplemente no tienen nada con qué compararse. Una acción deliberada de la academia para evitar que se vean influenciados por factores externos. Lo que han planeado es una estrategia de dos frentes. En primer lugar, la clase se reunirá frente a los dormitorios de la clase 2. Los alumnos de quinto a séptimo año están en una misión de entrenamiento en la naturaleza en este momento, por lo que Nico va a colocar las cámaras y Max va a liderar a la clase para organizar una redada de ropa interior en los dormitorios de la clase 2, usando sus propias habilidades de piratería para abrir las cerraduras biométricas.
Mientras eso atrae la atención de los instructores, Nico escapará al recinto ferial de los mayores, donde se enseña el manejo avanzado de mechas de línea, con el plan de que ella tome el mando de un mecha y robe la bandera de la escuela del poste del techo. Con sus cuerpos más pequeños y su capacidad para comandar sistemas electrónicos de forma remota, ella es la única en la clase que podría hacerlo. Ese hecho molesta muchísimo a Max, pero no hay nada que pueda hacer al respecto por el momento. Pronto podrá demostrar su valía. Ese es el plan que logró convencer a Max de aceptar de todos modos, con el consentimiento incondicional de los demás. Max está a cargo de la redada y planea hacer que parezca que van a ir a por todas por los de séptimo año, pero en realidad saquearán los casilleros de primer año mientras están en su propia misión y colgarán su ropa interior en los cables eléctricos de afuera. Porque meterse con los mayores puede hacer que les den una paliza, pero ellos no tienen miedo de los de primer año. Max asiente con la cabeza y Nico enciende las cámaras antes de levantarse de la cama y escapar mientras Max despierta a los demás que esperan ansiosamente en sus camas, fingiendo estar dormidos. Mientras Nico se dirige al recinto ferial, ve que la otra clase llega justo a tiempo. La clase 2 ya ha entrado en el edificio de la escuela, por lo que solo hay 3 años presentes en los dormitorios para que Max y el resto se cuelen. Hay una patrulla de guardia aquí afuera vigilando el mecha estacionado y Nico no pudo hacer nada al respecto, no están conectados en línea para que ella pueda piratearlos y aún no está lo suficientemente cerca como para hacer algo con sus sensores. Entonces, espera hasta que la patrulla esté al otro lado de su circuito para correr hacia el mecha line de la academia estacionado, usando su talento para anular las cerraduras y abrir la escotilla del compartimiento del conductor. Paso 1 completo. A continuación viene la parte complicada, necesita encender el mecha lo más silenciosamente posible, sin luces encendidas, y escapar mientras el guardia está distraído por una de las clases. La energía primaria está activa, la secundaria está activa, la radio cobra vida y Nico la apaga hasta convertirla en un susurro, atenuando las luces del tablero a 0 al mismo tiempo. Está bien, el line mecha está listo para partir en cualquier momento. No puede alcanzar los controles, pero usar su talento innato para el control funciona bastante bien para el movimiento básico. Nico se abrocha el cinturón lo más firmemente posible, las correas de los hombros no están diseñadas para un piloto tan diminuto. La segunda clase acaba de fracasar en su misión. Están saltando por las ventanas del piso principal del edificio de la escuela, tratando de escapar con las hojas de respuestas. Eran tan obvios que incluso la clase 1 sabía lo que estaban haciendo por los susurros en los pasillos. No es de extrañar que la academia también los estuviera siguiendo. Es hora de actuar. Entra en acción mientras el mecha de patrulla se distrae, mezclándose con el resto del movimiento repentino mientras los guardias responden a la clase 2. Solo que se dirige al techo de la escuela, no al piso principal. El asta de la bandera se encuentra de 20 metros de altura sobre el techo, solo un mecha podría llevar a un estudiante hasta allí. El agarre es bueno y la bandera se libera, Nico aterriza con el mayor cuidado posible en el otro lado de la escuela y abandona el mecha para regresar al dormitorio de la clase 1 con su botín robado. 5 minutos después, el resto de la clase entra riéndose. La ropa interior favorita de la clase 2 de primer año está en los cables de electricidad. La administración estaba tan concentrada en ver a la clase 2 y su fracaso épico que no pensaron en verificar las cámaras para detectar posibles manipulaciones durante esos 15 minutos. Los conocimientos de piratería que Max adquirió de Dave funcionaron a la perfección, permitiéndoles entrar a los casilleros de todas las habitaciones al mismo tiempo, donde los estudiantes tomaron un solo par de ropa interior de cada casillero antes de escribir el número de la habitación y cerrar la puerta detrás de ellos. La gigantesca bandera de la escuela está colgada orgullosamente en el área común de primer año, clavada en el techo, ya que la pared no era lo suficientemente alta para evitar que se arrastrara por el suelo, lo que sería una falta de respeto castigable a la bandera. Que nadie lo mencione, ordena Max. A ver cuánto tardan en darse cuenta. Nico se ríe y, con un pensamiento, vuelve a poner las cámaras en modo normal, pero todos olvidan un hecho vital. Una bandera gigante bloquea ahora todas las cámaras de la sala común. Capítulo 12. Felicitaciones por su maravillosa exhibición de ropa interior, clase 1. La mayor Paine comienza mientras entra a la sala común y encuentra a todos sus estudiantes esperándola. ¿Hiciste un, cómo demonios lograste conseguir eso? ¿Esa es la bandera de la escuela del techo? Sí, mayor.
Aceptamos su agradecimiento por una misión completada con éxito. Gracias por esta oportunidad, mayor, dicen Nico y Max al unísono. Es casi mediodía cuando la escuela comprende lo que sucedió. La conexión en la filmación de la cámara fue tan fluida que casi se pierde en el ataque. Pero al revisar la filmación del Mech de patrulla, vieron al estudiante Line Mecha estacionado corriendo hacia la escuela como para ayudar y todo encajó a partir de ahí. Esa operación es hermosa. Quienquiera que sea maneja la máquina tan bien como cualquier estudiante de la escuela, suspira uno de los supervisores de la clase de último año. ¿No debería ser un estudiante de primer año? ¿Cómo lo lograrían? Es un robot de entrenamiento, con todos los controles físicos, no está configurado con un enlace neuronal. Me gustaría conocer al primer alumno de año que pueda alcanzar los pedales desde la silla. ¿Podría haberlo hecho de pie? Suspira el coronel Black. Pero puedo garantizar que sé quién fue. La cadete Nico, la hacker. Está claro que su habilidad va más allá de piratear las cerraduras de la cabina y las cámaras de la escuela. Creo que el asalto a los dormitorios fue obra del cadete Max. A menos que hayamos pasado por alto a otro estudiante con talento, debería ser Max quien abrió los casilleros, señala un observador. Leyendo las mentes para obtener el código de anulación cuando se realizan inspecciones en los dormitorios. Esa también es una posibilidad, coincide el coronel Black. Durante todo el día, los estudiantes de segundo clase se enfadan por haber sido atrapados, alegando que la clase 1 les tendió una trampa y avisó a los profesores. La academia no tolera el fracaso, por lo que esta semana todos tienen horario extendido y un menú de cafetería modificado, con todas las opciones más bajas solicitadas. Max se estremece al pensar que tal desgracia podría haber sido su destino, si los hubieran descubierto. Nada más que los productos proteínicos recombinados más insípidos, con una guarnición de esa extraña sopa que huele a calcetines viejos. Pero ya han superado el período más restringido de su educación y los lujos y dispositivos digitales que trajeron de casa les están siendo devueltos, con el requisito de que no interfieran con su trabajo escolar. Esto también es una prueba para ver si pueden permanecer concentrados bajo la tentación, pero todo el contenido que no era educativo o aprobado por la escuela había sido eliminado de sus dispositivos, y el acceso a la red de datos abierta está estrictamente no disponible. Pero eso no detendrá a nadie, especialmente a un par de hackers que están demasiado avanzados en sus estudios. Nico trajo 2 cascos de realidad virtual completos, en caso de que uno se rompiera. Llenos de su ropa, casi no ocuparon espacio adicional en su mochila, y Max está increíblemente agradecido de que haya traído el extra. En el economato se puede adquirir una versión aprobada por militares, solo para la red interna de la academia, por 60 créditos estándar y repleta de trabajo escolar aprobado para su nivel de clase, pero ninguno de los dos está dispuesto a gastar tanto. De hecho, no han gastado nada en absoluto, excepto en la primera ronda de elementos esenciales. Max no está seguro de para qué están ahorrando, pero la clase de primer año está tan restringida que cualquier cosa que pudieran conseguir sería un desperdicio de dinero. Con un poco de piratería cuidadosa y conocimiento prestado, Nico y Max lograron obtener un programa simulador de realidad virtual para el mecha gigante de clase Crusader, que está destinado a ser una recompensa para los estudiantes de clase superior con mejor desempeño. Fue necesario realizar algunos ajustes en la detección de usuarios de sus auriculares para ajustar el tamaño de sus cuerpos en el juego para poder trabajar con el mecha, pero ahora lo tienen funcionando correctamente y está guardado como un programa de aprendizaje de física en sus unidades de realidad virtual. Los juegos de realidad virtual son un pasatiempo popular entre los estudiantes, pero su acceso está estrictamente controlado. Solo se permite el ingreso a la escuela con materiales de aprendizaje aprobados y apropiados para la clase, y no se permite ningún acceso a la red externa. Aún así, es mejor que la mayoría de las opciones que tienen, especialmente para los estudiantes de último año, que ya están aprendiendo cursos de pilotaje y reparación, y como tal tienen acceso a contenido relacionado. ¿Deberíamos reprender a los 2 de primer año y confiscar el programa de contrabando ahora, o esperar a ver qué hacen con él? Le pregunta el oficial de seguridad digital al coronel Black después de su auditoría semanal del acceso a la red de los estudiantes, impresionado de que los cadetes lograran pasar su seguridad y obtener acceso al programa. Espera a que terminen las vacaciones de invierno y luego bórralo. Oficialmente, nunca existió en sus auriculares, pero tráeme una copia de los puntajes de sus misiones. El coronel Black nunca permitiría que un verdadero talento se desperdiciara con notas negras en su expediente.
Además, era de la academia, por lo que no tienen acceso a nada, por lo que los militares lo criticarían personalmente por permitirles acceder. Si lo considera una clase avanzada, puede fingir que no hay nada extraño en sus acciones e incluso defenderse de las acusaciones, si sus superiores dentro del Ministerio de Educación se oponen. Después del desafío de clase, las clases en sí comienzan a volverse más divertidas, pero la velocidad a la que Max obtiene ganancias del sistema ha disminuido drásticamente. Antes de eso, había obtenido 2 o más puntos por día, pero ahora que está cerca de los 50, se está volviendo más difícil. Hoy, toda su rutina solo le dio una mejora de fuerza. Compatibilidad determinada. Rango atributo principal modificador STR 2,5x STR más 30% Dex más 6% SPD más 6% talento innato. Leer la mente. Funciones adicionales bloqueadas. Está tan cerca de alcanzar esos mágicos 50 puntos extra que apenas puede contenerse. La perspectiva de ser tan fuerte como un adulto es irresistible para él. Solo unas pocas mejoras más y habrá alcanzado la meta anual, antes de que haya transcurrido un mes de su primer semestre. La mayor parte ha estado ocupada con los otros estudiantes, motivándolos y avanzándolos hacia sus objetivos, por lo que últimamente no se ha tomado el tiempo para ver cómo progresan los 2 alumnos estrella. Ella supervisa su rutina diariamente, da consejos y se asegura de que equilibren sus entrenamientos para que no sufran dolores musculares persistentes, distensiones o fatiga a largo plazo, pero no ha utilizado su habilidad para ver cuáles podrían ser los resultados. Capítulo 13. Los 2 cadetes amplían su recopilación de datos al día siguiente, después de otra sequía de ganancias de estado, y agregan el programa de pilotaje del mecha de la línea Kepler a sus auriculares. Aunque están lejos de ser tan gloriosos como los mechas de la clase cruzado, son una preocupación más inmediata para los 2, ya que son los primeros mechas con los que los estudiantes entrenarán. El otro programa nuevo que recibieron fue un programa de artes marciales impartido directamente por el sargento Zam, para ayudarlos a desarrollar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Muchos cadetes lo consideran innecesario en una era de armas de alta potencia, pero en entornos urbanos, el combate cuerpo a cuerpo es la norma y no la excepción. Los mechas de línea en el patrón estándar miden solo 3 metros de alto, con el piloto sentado reclinado en el torso, por lo que a menudo se acercan a sus objetivos en tales escenarios, y no todos los enemigos a los que se enfrentan serán humanos, o incluso humanoides. El armamento real de un line mecha varía, pero normalmente es simple y de disparo lento o autoguiado, como los cohetes. Eso los hace perfectos para el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo una vez que Max haya memorizado algunos de los docenas de estilos que Nico conocía en su vida pasada. En comparación con ellos, lo que enseñan a los estudiantes de la academia es ridículo, pero según Dave, ese es el estilo básico de combate cuerpo a cuerpo de todo el imperio. Solo a las fuerzas especiales se les enseña algo mejor. A diferencia de otros imperios, la estructura de mando del reino Kepler considera la potencia de fuego a distancia como el gran ecualizador y confía en ella para casi todas las situaciones. El combate de línea mecha está incluido en el programa que les envió el sargento Zam, solo que estaba bloqueado por su designación de clase de primer año, un problema que resolvieron rápidamente para que pudieran entrenar artes marciales y manejo de mecha al mismo tiempo. La diferencia entre en persona y en mecha es enorme, ya que los line mecha son controles totalmente manuales, 2 joysticks más decenas de botones, interruptores y palancas para controlar todo. En su mayor parte puedes mantener las manos en los joysticks, pero las maniobras más complejas se suelen hacer con una mano, mientras se calibran sistemas y sensores con la otra. Es muy diferente a simplemente mover el propio cuerpo para luchar. La tercera es la vencida, se ríe Nico al día siguiente mientras salen del almuerzo y se dirigen al campo de entrenamiento. Ambos necesitarán actualizar al menos 2 categorías hoy para alcanzar el objetivo, pero tienen la sensación de que llegará pronto. Hoy eligen el simulador de tenis y Nico vuelve a poner la máquina en modo de ganancia de estadísticas máxima, como siempre hace, lo que hace reír a Max. Es obvio que el personal se ha dado cuenta y, como no pueden culpar a los estudiantes, se culpan entre ellos. Max haría los ajustes él mismo, pero como necesita tocar el panel de control e ingresar los cambios, se quedaría atrapado en segundos. Nico puede hacerlo desde dentro de la simulación de realidad virtual, por lo que incluso si ingresan con la configuración estándar, no importa. Max sube 6 puntos a 5 cuando su fuerza finalmente aumenta.
Ganancia de fuerza STR más 35%. El cambio tardará un tiempo en aplicarse, y tienen tiempo, por lo que Max va por la victoria, intentando terminar el partido antes de su siguiente descanso de 1 hora. Ganancia de destreza Dex más 8%. Ganancia de velocidad SPD más 8%. Funcionalidad del sistema desbloqueada. Estadísticas base STR2 más 35%. Dex 2 más 8%. Velocidad de respuesta 2 más 8%. Está tan feliz de ver las notificaciones que ni siquiera intenta bloquear la pelota de tenis que lo golpea en la frente, haciendo reír a Nico. Ve, tómate un descanso, terminaré el cronómetro contra un oponente de IA, le dice ella, luego lo expulsan a la fuerza de la simulación. Por mucho que a Max le guste poder leer las mentes, esa habilidad es totalmente injusta. Al menos, cuando se utiliza tecnología de realidad virtual. Nico deja al entrenador de resistencia solo unos minutos después, por lo que los instructores no piensan que los dos se tomen un descanso prolongado y esperen a que sus estadísticas se actualicen. Han sido tan confiables con su régimen de entrenamiento que Max incluso se da cuenta de que otros se toman un descanso más largo de lo habitual, asumiendo que su tiempo se acaba cuando él regresa a entrenar. Probemos algo diferente por un momento. Hagamos que la luz del sol entre en los ojos en lugar de proyectar las imágenes directamente en el cerebro, sugiere Max. ¿Rugby acuático? Pregunta Nico y los estudiantes que están a su alrededor aplauden. El rugby acuático es un deporte de equipo, se necesitan varios jugadores por equipo o simplemente se vuelve aburrido. Aquí no hay una piscina real, pero el obstáculo de agua debajo del camino de troncos cumple muy bien su función. Pueden pararse en él, con el agua hasta el pecho, y los troncos son solo otro obstáculo para jugar. También es más difícil de lo que parece, avanzar a través del agua, especialmente con otro cadete colgando de tu espalda, tratando de tirarte hacia abajo y robarte la pelota. El sargento Farhan les trae hoy una novedad. Pesas en los tobillos y las muñecas, además de un cinturón con lastres. Los 2 kilos adicionales por extremidad no son terribles, al menos no al principio, pero el nivel de energía que se gasta con el peso adicional y el mono mojado es mucho mayor que si se juega simplemente en tierra firme. Convocan el partido 20 minutos antes de acabar el entrenamiento, lo que les da tiempo a secarse, ya que el personal no te deja entrar a la cafetería cubierto de barro o empapado, y ninguno quiere cambiarse antes de comer. Para el sargento Zam, eso significa que es hora de que los cadetes salgan a correr. Las capas de base se secan en segundos si no se las expone al agua, y los monos se secarán rápidamente con el viento. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poneros guapos y secos para ir a la cafetería, grita Zam, pero no los presiona lo suficiente para que empiecen a sudar de verdad. Después de todo, hoy está de servicio en la cafetería y, cuanto menos cuerpos sudados haya en la sala, más feliz estará. Demasiados alumnos de primer año apenas entienden la higiene o la necesidad de lavar ropa que no esté manchada. Las nuevas estadísticas básicas de Max se implementan mientras come, y Max puede sentir que su uniforme se le queda más ajustado. Ese es un efecto secundario conocido del proceso, que a menudo empuja a los estudiantes a atravesar una pubertad temprana acelerada, ya que los nanobots los optimizan para la vida adulta. Se disculpa y se dirige a su dormitorio, decidiendo que puede pedirle a un instructor ropa nueva por la mañana o, si el cambio no es demasiado drástico, simplemente bajar las escaleras con su capa base elástica y agarrarla del economato. Capítulo 14. Cuando Max se despertó por la mañana, no había nada que le quedara bien. Desde la ropa hasta los zapatos e incluso la cama, todo se le había quedado pequeño en el transcurso de una sola noche. Olvídense del plan de ir al economato en ropa interior, definitivamente tendrá que conseguir que alguien le traiga un uniforme nuevo. Mira a Nico, que ayer también había superado el margen del 50% y presumiblemente tenía los mismos problemas que él, solo para encontrar a la pequeña figura durmiendo cómodamente en la cama. Ciertamente no era tan pequeña como anoche, pero Max creció bastante en una sola noche. Al levantarse, descubrió que ahora podía alcanzar fácilmente la pantalla de datos en la pared junto a la puerta y comenzó a buscar una forma de conseguir ropa nueva antes de darse cuenta de que no tenía idea de cuál era su nueva talla. Ni siquiera sabía exactamente cuánto medía. Afortunadamente para él, hay una manera fácil de averiguar su talla exacta aquí en la academia, en forma de un casco de realidad virtual.
Puede que hayan hackeado los que estaban usando para ajustar su tamaño para que fueran compatibles con el tamaño de la cabina del Mecha clase Crusader en los simuladores, pero la unidad aún podía escanear tu cuerpo y decirte todo, desde tu altura y peso hasta tu índice de masa corporal y si necesitabas un corte de pelo para cumplir con las regulaciones. Entonces, Max se puso en marcha y le pidió que ejecutara un análisis de usuario y que informara los datos, pero que no actualizara ninguna configuración en el sistema en ese momento. No estaba seguro de que hubiera terminado de crecer en ese momento, y actualizar ahora podría arruinar sus configuraciones personalizadas, lo que lo convertiría en un gigante en los simuladores. Según los auriculares, había crecido hasta la friolera de 170 centímetros de altura, pero todavía pesaba solo 39 kilos. Necesitaba comer para obtener suficientes calorías para que los nanobots terminaran su trabajo, pero no podía hacerlo desnudo. Entonces, regresó a la pantalla de datos y llamó al Mayor Paine, quien sabía que a esta altura ya estaría despierto de todos modos. Más vale que esto sea bueno, cadete. No soy tu madre a la que puedes invocar cuando quieras, gruñó, entrando en su dormitorio con su café matutino en la mano. Mis disculpas, mayor, pero ambos pasamos por la activación del 50% anoche, y ahora ninguno de los dos tiene nada que ponerse que nos quede ni remotamente bien. No estaba seguro de qué hacer, pero ir desnudo al economato no parecía el mejor de los planes, explica Max mientras el instructor lo mira en estado de shock. No solo él y el cadete Nico lograron alcanzar la meta de ganancias del sistema para el año en menos de 2 semanas, sino que el chico también experimentó una de las mejoras más dramáticas de la pubertad, probablemente debido a su estadística primaria basada en la fuerza. A medida que maduras, el sistema ayuda a moldear tu cuerpo según las bonificaciones que le has dado, por lo que un hombre de alta fuerza naturalmente sería una persona grande y corpulenta, mientras que un soldado especializado en destreza como ella tendía a ser más bien delgado. La Mayor Paine sacó una cinta métrica de su bolsillo y comenzó a medir al cadete Max, obteniendo la longitud de sus brazos y piernas, así como su altura, pecho y cintura. El proceso hizo reír a Nico por sus 3 tallas, pero la Mayor Paine hizo exactamente lo mismo con ella, descubriendo que todavía medía solo 135 centímetros, más baja que el promedio para la cantidad de maduración que su cuerpo había experimentado durante la noche. La Mayor calculó que todavía necesitarían al menos 2 o 3 días para que se completara el proceso, por lo que fueron excusados de las clases, y una variedad de los overoles negros reglamentarios del uniforme serían enviados a su dormitorio mientras tanto. Los controlaría 3 veces al día, además de recibir visitas diarias de los médicos para asegurarse de que no tuvieran ningún problema, pero si sentían algún tipo de dolor debían presentarse en la enfermería de inmediato. Eso les vino bien, podían tomarse su tiempo y recuperarse, con mucha comida, y ponerse al día con los ejercicios de simulador que habían sacrificado estos últimos días a favor de tiempo extra en el entrenador de resistencia porque estaban tratando de que las últimas ganancias los llevaran al límite. En la sala de observación, las noticias del instructor Paine hicieron que todos vibraran de emoción. No solo uno, sino 2 cadetes habían estado muy cerca de, si no habían roto, los récords de crecimiento del imperio, y ambos estaban en la misma academia. Eso sería un gran beneficio para sus carreras, ya que la velocidad del progreso de un cadete se reflejaba directamente en la eficiencia y la habilidad de la academia que los entrenaba. La noticia se extendió rápidamente y silenciosamente a muchos otros lugares también, y más de un par de oídos se interesaron por el destino de estos cadetes. Uno en particular decidió usar su influencia e ir a verlos por sí mismo, ofreciéndose como voluntario como instructor de cursos de pilotaje avanzado de mechas en la Academia Militar Kepler Terminus. Sin embargo, Max no sabía nada de esto. Todo lo que sabía era que los monos llegarían en unos minutos y que podrían ir a llenarse en la cafetería. No solo se habían suspendido las reglas sobre el uniforme para ellos durante este tiempo, sino también las reglas sobre el tamaño de las porciones. Durante la transición, obtener la mayor cantidad de energía posible era más importante que mantener un peso corporal y niveles de azúcar en sangre saludables, para lo que estaban diseñadas las dietas estándar. El único problema real era que le dolía crecer. Mucho. Cada segundo del desayuno era una agonía mientras su cuerpo se adaptaba, y no creía que Nico estuviera en mejor forma, a pesar de seguir siendo mucho más bajo. Todo el día transcurrió de esa manera, solo un flujo constante de calorías para que su cuerpo quemara y un dolor intenso que ningún analgésico disponible siquiera comenzaría a anular.
Los médicos vinieron 2 veces y confirmaron que era absolutamente normal con un crecimiento acelerado tan intenso como el suyo, pero no había mucho que pudieran hacer con el dolor sin deshabilitar temporalmente los nanobots, lo que paralizaría su avance, y posiblemente su cuerpo también. Capítulo 15. Estar tan adelantados en la curva dejó a los profesores asignados a los cadetes Nico y Max en un estado de confusión. Si seguían esforzándose, podrían superar rápidamente incluso a los estudiantes promedio de tercer año, lo que sería una pesadilla para los exámenes de colocación y los programas de entrenamiento. Pero si los detenían, habría un infierno que pagar con sus superiores por atrofiar el crecimiento de los niños. Todavía tenían algunos meses para tomar la decisión final mientras los dos cadetes sufrían la progresión y sus cuerpos se adaptaban, pero después de eso habría que decidir algo. Lo que finalmente se les ocurrió, ante la insistencia del mayor Paine, fue permitirles el uso completo de los programas de entrenamiento de mecha de línea en su tiempo libre, así como una dispensa especial para volver a casa durante las vacaciones de otoño. Los estudiantes de primer año nunca habían obtenido ese privilegio antes, pero para todo hay una primera vez, y estos dos se lo habían ganado. Eso también les dio una semana adicional para planificar su transición de los conceptos básicos de las clases de primer año a algo más adecuado para sus niveles de habilidad. En estos cuerpos recién desarrollados, no se veían muy diferentes a los estudiantes mayores, y eran aproximadamente del mismo tamaño, lo que les permitía encajar perfectamente si eran transferidos. Se habló de trasladarlos a otra academia, para evitar el disgusto que se causaría entre los estudiantes de tercer año por el trato especial, pero eso se detuvo de repente cuando recibieron la noticia de que vendría un nuevo entrenador. El hombre era una leyenda viviente en Kepler Terminus, piloto de un mecha de la clase Phalanx que se especializaba en defensa de puntos. Él solo podía defender una pequeña ciudad contra un ataque de mechas ligeros y vehículos convencionales. Tenía la intención de reclutar a los dos cadetes para el entrenamiento de las fuerzas especiales clasificadas, para probar su valía aquí antes de trasladarlos si tenían éxito. Eso les dio el tiempo que necesitaban para que los cadetes se adaptaran a sus nuevos tamaños y densidad muscular. La pubertad en una semana no llegó sin un costo, y el dolor inicial fue solo una parte. La incomodidad era muy real, y muchos cadetes básicamente tuvieron que aprender a caminar nuevamente. El día antes de que finalmente llegaran las vacaciones de otoño, el mayor Paine dio la noticia del permiso para regresar a casa para las vacaciones tempranas a los cadetes, quienes estaban entrenando en la máquina de resistencia en una configuración de crecimiento equilibrado más baja de lo habitual para no forzar nada. Luego regresaron a la clase principal, que estaba escribiendo exámenes en ese momento. ¿Ya sabes cómo son mis padres? ¿Por qué no vienes a mi casa?, pregunta Nico y Max suspira. Puede que mis padres sean personas terribles, pero se enfadarán si los desaire por tu familia, y no quiero complicarte las cosas. Max le suspiró a Nico cuando llegó la noticia de que podían irse a casa temprano para una visita. De todos modos, ¿qué hizo que las cosas entre ellos y tú fueran tan incómodas? ¿Te comportaste bastante bien para ser de primer año?, preguntó Nico, poniendo su mejor voz de adulta y luego estallando en risas ante la imagen mental de él junto a los otros de primer año. No siempre pude controlar mi don, pero no me di cuenta de que se estaba activando inconscientemente de inmediato. No sabía que algunas cosas no eran cosas que debía saber, así que revelé secretos y arruiné sorpresas durante toda mi primera infancia hasta que un amigo me ayudó. Hizo que las cosas fueran muy incómodas con mis padres y aún peor con sus familiares, quienes dejaron de visitarlo por completo. Max decidió pasar por alto la parte en la que su madre todavía insiste en que él es su hija, no su hijo. Ya es bastante vergonzoso simplemente saberlo, y mucho más contárselo a alguien más. Yo arreglaré esto. Ven conmigo, ordena Nico. Como era de esperar, la mayor Paine se encuentra frente a la serie de monitores de su oficina cuando Nico toca a la puerta. Sí, cadetes, ¿en qué puedo ayudarlos?, pregunta. Tenemos un pequeño dilema, mayor. El cadete Max no quiere irse a casa, pero por el bien de su salud mental es mejor que se tome las vacaciones fuera de la escuela. ¿Habría alguna manera de que lo amonestaran oficialmente para que regresara al campus, pero que aún así pudiera ver a mi familia durante las vacaciones?, pregunta Nico. La mayor, por supuesto, está muy consciente de los problemas de la familia Max, ha leído todos los registros médicos y de observación de sus estudiantes, y sabía que Max, sin saberlo, le contó al oficial de reclutamiento sobre el alcoholismo de su padre y los amoríos y el abuso de drogas de su madre durante un chequeo de rutina a los 3 años.
De todos modos, la academia no le permitiría regresar a esa casa, por lo que una nota que diga que no se le permite regresar a casa debería ser bastante simple. ¿Tus padres estarán de acuerdo? Deberían tener 4 hijos pequeños ahora, ¿no es así? Si todo va bien, sí, deberían tener 2 pares de gemelos. Afortunadamente, somos capaces de entretenernos solos y la interacción debería resultar beneficiosa para el cadete Max, sonríe Nico. Habrá pastel. La mayor Paine no pudo evitar reírse. El par de cadetes demasiado maduros de repente le recordó a 2 niños de 12 años. Vamos, lo arreglaré por ti. Nos vemos en 2 semanas. Dicho esto, se marcharon y un coche de la academia los llevó directamente a la puerta de la familia Tarit. Mi niña, has vuelto. Y ya estás grande. Leí la carta de permiso de la escuela, incluso me trajiste a otra niña. Eres muy amable, no sabes lo que es estar rodeada de tantos niños todo el día. Mary Tarit casi llora en los brazos de su hija. Tu mamá es mucho más divertida, como la recordabas, se ríe Max. Hola, soy Max. Lamentablemente, no soy la chica que mis padres querían que fuera, pero puedes llamarme Sam o Sammy. En la academia todos usan apellidos, así que no los he escuchado en mucho tiempo. Lo que prefieras, querida. A mí me da lo mismo. Entonces será Max, declaró Max y le dedicó una sonrisa traviesa a la abrumada mujer. La familia Tarik no era una familia especialmente rica, al menos no todos, pero sí muy unida y muy antigua e influyente. En el transcurso de la primera semana, decenas de familiares vinieron a ver a los cadetes con sus uniformes de la academia, a cenar con los padres o incluso a observar a un grupo grande de niños de la familia extensa durante unas horas para darles un respiro a todos los demás. El último día de sus vacaciones fue, como era de esperar, un día con lágrimas en los ojos, y Mary encontró todas las excusas para retrasar su partida hasta que Nico estuvo seguro de que el conductor de la escolta simplemente los arrojaría al auto y huiría. ¿Siempre es así, cadete? Preguntó mientras finalmente se alejaban. No, señor. Pero ella tiene 2 pares de gemelos en casa y extraña tener una niña cerca. El conductor se ríe. Eso lo puedo entender. Tengo 5 hermanas menores. Mi padre encuentra cualquier excusa para venir a visitarme. Capítulo 16. Muchas cosas cambiaron después de ese primer descanso para los 2 jóvenes cadetes. Sus clases ya no eran con el resto de los de primer año, sino que tenían un nuevo curso integral llamado pilotaje avanzado que estaba programado para ocupar todo el día. No había entrenamiento ni clases separadas, solo ese único elemento en su programa. Fue muy similar al cambio entre los programas del segundo y tercer año. Durante el tercer año, los aspirantes a mecánicos comenzaron a utilizar robótica básica, el personal de tierra comenzó a aprender sobre organización, dotación de personal y procedimientos de lanzamiento de misiones, mientras que los pilotos potenciales recibieron un curso de sistemas de control. Esta mejora para él y Nico fue un cambio drástico con respecto al plan de estudios que Max encontró en Internet, que exigía 2 años de conocimientos básicos como lectura e historia antes de que comenzaran esos cursos. Quizás esto era lo que quería decir el mayor Paine al decir que lo habían trasladado a las clases avanzadas. Sin embargo, el cambio más evidente en su entorno se produjo justo en las puertas de la escuela. Se trataba de un enorme mecha de clase Phalanx con diseño de ciudadela. Este gigante está tan fuertemente armado que se necesitan 2 pilotos para operar a plena capacidad. Uno para moverlo y manejar las armas de los brazos, en este caso una mano articulada que sostiene un enorme escudo y una poderosa batería de bombardeo de iones de 3 cañones. El segundo piloto se basa exclusivamente en armas y sensores. El conjunto de 4 baterías antiaéreas con objetivos independientes sobre el blindaje del torso, los 6 cañones láser montados en el pecho y los 2 cañones antiblindaje de 15 centímetros de 2 cañones montados en el hombro. En esta venerable máquina, esas son las únicas armas de proyectiles sólidos, las 4 baterías antiaéreas habían sido cambiadas a cañones cuádruples de estilo de pulso de energía en algún momento de su historia. Por su experiencia jugando con simuladores obtenidos ilícitamente, Max sabía que esta configuración, particularmente la batería de bombardeo de iones en el brazo derecho, consumiría tanta energía del reactor de torio que toda la máquina se ralentizaría a altas velocidades de disparo, incluso cuando el piloto estuviera accionando rápidamente el arma, un cañón a la vez, en lugar de disparar los 3 a la vez.
Era glorioso, recientemente reparado y pulido hasta quedar de un negro reluciente, con una placa con el nombre Oscuridad Brillante y un estandarte colgando de sus caderas que detallaba las más de 50 campañas a las que había sobrevivido. ¿Qué antigüedad tenía esta máquina de guerra? ¿Cuántas veces fue reparada de daños devastadores? La primera vez que lo vieron en el patio, los dos cadetes se quedaron mirando durante un largo rato, simplemente contemplando la magnífica obra del ingenio humano. La presencia de un mecha gigante tan legendario no era algo que pudieran apreciar por completo con solo una mirada rápida. Por supuesto, con el mecha de la clase Phalanx llegó un piloto. Se rumorea que llegó solo, ya que el segundo piloto anterior había fallecido. En esta era, los humanos podían vivir cientos de años con tratamientos médicos modernos. Morir de viejo era algo inaudito para un piloto de mecha. Cadete Nico, Cadete Max, tendrán experiencia avanzada de pilotaje con el General Tennant. Él prefirió dormir en su mecha, así que preséntense allí, informa el Mayor Payne al dúo. Eso no era exactamente lo que Max esperaba oír. Los estudiantes que habían visto al general dijeron que era un anciano de mal carácter cubierto de cicatrices y tatuajes. Tomar años de clases avanzadas de pilotaje con él no sonaba nada divertido. La Mayor Payne había impartido a menudo el curso principal de pilotaje, cuando supervisaba a los cadetes mayores, y se la consideraba una profesora excelente. Estricta, pero con sentido del humor. Tener su clase sería una opción mucho más agradable. Al presentarse en el mecha gigante para su primera lección, los dos no encontraron a nadie a la vista. Ningún profesor, ningún estudiante, nadie en absoluto. Nico intentó acceder al mecha, pero sus sistemas de seguridad lo bloquearon. Sin embargo, Max tuvo un poco más de suerte, ya que podía sentir al piloto dentro. Simplemente no sabía qué hacer al respecto, ya que el hombre parecía estar durmiendo o bloqueado de su talento innato. Max notó la dirección en la que estaba centrada la atención de Nico cuando ella miró hacia la cabina e hizo lo mismo. ¿Cómo lo saludamos y dónde están los demás? Susurró. General Tennant, señor. Los cadetes Nico y Max se presentan para el servicio, señor, le grita Nico al mecha con la voz más profesional que puede reunir. Una escotilla lateral en el torso se abre cuando ella grita y un viejo soldado canoso sale, agarrando un cable de alambre de un cabrestante dentro de la puerta y descendiendo al nivel del suelo usando el gancho. La idea de descender desde semejante altura, simplemente parado sobre un gancho atado a un cabrestante, hace que Max se sienta un poco mareado, pero está seguro de que lo superará con el tiempo. Después de todo, el general no parece en lo más mínimo preocupado por la acción, y es probable que lo haya hecho cientos de veces. Entonces, ¿eres tú? Pregunta el general. ¿Qué? Supongo que sí, general, pregunta el cadete Max con incertidumbre. Creíamos que se trataba del curso de pilotaje avanzado. Lo es, cadete. Ustedes dos son la única pareja que ha sido identificada como posibles candidatos para un futuro puesto en la clase Phalanx en este planeta en este momento. Así que ustedes son toda la clase de pilotos avanzados. ¿Te han identificado como un equipo potencial de la clase Phalanx? Los mechas de la clase Phalanx son leyendas en el campo de batalla. Una sola unidad como la Oscuridad Brillante puede defender una ciudad de un ejército convencional. O quitársela. Para la mayoría de los batallones de mechas, son el elemento de mando de mayor rango, su general, líder espiritual y aliado más fuerte en la batalla, todo en una máquina enorme. Eso es exactamente lo que Dave quiso decir cuando le dijo a Max que se convirtiera en el tipo de líder al que los soldados pudieran admirar. Un proverbio local dice que ver a más de uno aparecer en cada lado de una batalla es ver el fin de tu mundo. Esto se refiere a una antigua batalla que dejó a un planeta cercano inhabitable durante siglos. 10 regimientos de mechas pesados se enfrentaron en un solo mundo. Las consecuencias de la batalla dejaron el suelo quemado y los cielos crepitando con energía ionizada. Entonces, un día, si sobrevivimos tanto tiempo, ¿podríamos estar pilotando algo casi tan glorioso como la Oscuridad Brillante? Pregunta Max con asombro. No es tan glorioso como parece. Si sobrevives al entrenamiento y a tus primeras misiones con las condecoraciones requeridas, te harás cargo de la mismísima Oscuridad Brillante. El general Tennant sonríe y mira con cariño a su mecha. Soy un hombre mayor y el emperador me encargó que encontrara a sus sucesores. 10 generaciones de mi familia han luchado dentro de Shining Darkness, y cada una de ellas la ha enorgullecido. Un guerrero legendario demostró ser tan prometedor que incluso la superó y pasó a la clase Titán Gloria del Sol.
Incluso ustedes, los jóvenes cadetes, deberían conocer ese nombre. El general Tennant se ríe. Por supuesto que lo hicieron. La Gloria del Sol tomó por sí sola el cúmulo estelar del núcleo Kepler y lo defendió contra 4 ejércitos hostiles para que se pudiera fundar el reino Kepler. No hay un solo niño en este mundo, o en todo el reino, que no conozca el nombre. Mientras que un mecha de la clase Phalanx podía controlar una ciudad, un mecha de la clase Titán, con su capacidad de viaje interestelar y su potencia de fuego inimaginable, podía controlar un pequeño imperio. Ni siquiera las gloriosas flotas de la Armada Interestelar podían detenerlos. Un puñado de ellos podía controlar un segmento entero de la galaxia. Pero el poder mental y la habilidad necesarios para ponerlo en marcha estaban más allá del alcance de la mayoría de los operadores de la clase S. Se decía que las máquinas de la clase Titán funcionaban con un enlace neuronal dedicado, lo que hacía que la mente del operador fuera parte de la IA del mecha. No cualquier mente podría manejar eso. Espera, ¿eso significa que la oscuridad brillante es anterior al reino? Jadea Max, ahora dándose cuenta de cuánto tiempo se necesita para terminar 50 campañas de guerra interestelar. Apropiadamente asombrado, no demasiado orgulloso, me gusta. Ahora, a poner a prueba tus habilidades. Sígueme a los simuladores para la primera lección de pilotaje avanzado. Capítulo 17. Muy bien, cadetes. Bienvenidos al pilotaje avanzado, anuncia el general Tennant una vez que los 3 están atados a las máquinas de simulación. La experiencia es una simulación de realidad virtual completa, pero el cuerpo no está inactivo como en un casco de juego, sino que la simulación sigue la respuesta natural del cuerpo dentro de la cabina del simulador, que es una réplica perfecta. El diseño se creó para tonificar el cuerpo y la memoria muscular de los pilotos de la forma más realista posible. Esto no es pilotaje básico. Espero que entiendas los controles. Entienden los controles muy bien, ya que ambos habían estado jugando con simuladores descargados mucho antes de llegar a la academia y recientemente habían estado practicando sus artes marciales dentro del Line Mecha en los programas de aprendizaje de VR. Hoy empezaremos con la evasión, el juego de pies táctico que te ayudará a mantenerte en una sola pieza. Las mejores habilidades de puntería del mundo no servirán de nada si no estás vivo para usarlas. Actualmente, los cadetes están atados a simuladores Line Mecha modificados, diseñados para los cuerpos más pequeños de los cadetes más jóvenes, lo que hace que Max, que ya es lo suficientemente alto como para usar los simuladores normales correctamente, se sienta como un gigante. El mecha de línea es el más simple y de menor grado de mecha que utiliza actualmente el reino Kepler, el soldado de infantería de una fuerza totalmente mecanizada. Con una altura de apenas 3 metros, un mecha de línea podría luchar fácilmente en áreas urbanas o bosques, con su piloto sentado ocupando la mayor parte del pecho. Los mechas pequeños como estos no recibían nombres comunes, sino que en las órdenes se hacía referencia a ellos por la designación del piloto o de la unidad. El general Tennant prefería los nombres cuando enseñaba a los cadetes. Cadete Nico, su patrón evasivo está en su pantalla de visualización frontal. Si lo ejecuta a la perfección, su unidad no será alcanzada por el fuego defensivo preprogramado. Listo en 3, 2, 1. Nico observó el patrón que aparecía en su pantalla de visualización frontal mientras conducía el pequeño mecha a través de una pista de obstáculos, vehículos estacionados y zanjas. El patrón y la técnica no le resultaban familiares, pero se parecían mucho a los patrones de evasión predictivos de sus recuerdos de la infancia. Llegó al Line Mecha al límite y solo recibió unos pocos golpes durante toda la carrera, principalmente cuando cambió de posición. No está mal para un primer intento, cadete. Pero sus movimientos son demasiado amplios para reaccionar a los ajustes más rápidos. Mantenga los pies más cerca del suelo a menos que esté pisando algo. Mueva más las articulaciones de la cadera y menos con la extensión de las piernas. Cadete Max, te toca en 3, 2, 1. Max apenas tuvo tiempo de prepararse mentalmente, ya que todavía estaba aprendiendo el consejo que Nico recibió cuando el instructor comenzó su carrera. Muchas veces, el fuego entrante apenas rozó su mecha simulado mientras avanzaba por el recorrido, dejándolo marcado por la batalla al final de la carrera. El enemigo no espera a que pienses, cadete Max. Trabaja en esos tiempos de reacción. No estás moviendo todo tu mecha a las zonas seguras, solo tu compartimiento de pilotaje. Es por eso que estás recibiendo tanto fuego. El enemigo todavía puede verte. El consejo del cadete Nico fue para el cadete Nico. De nuevo.
Así transcurrió todo el primer día de pilotaje avanzado, las 12 horas. Nico y Max estaban tan exhaustos que apenas podían salir de los simuladores para ducharse y dormir. La comida podía esperar hasta la mañana siguiente. Bienvenidos al segundo día, cadetes, los saludó el general Tennant desde la cabina del Shining Darkness al día siguiente. ¿Durmieron bien? Sí, general, como los muertos, señor, respondieron los cadetes al unísono. Muy bien. Me preocupaba que fuera demasiado blanda contigo y no te permitiera dormir. Ahora, los dos, síganme de vuelta a los simuladores. El patrón no era el mismo en cada carrera. Cada vez que lo completaban con éxito, se hacía más difícil seguirlo. Las primeras 6 horas pasaron volando y ambos cadetes estaban doloridos y frustrados por sus continuos fracasos en lograr una carrera perfecta, a pesar de las constantes sugerencias para mejorar. El general era, en efecto, un excelente profesor. Su actitud era aterradora, pero sabía exactamente qué necesitaba mejorar un cadete y cómo explicárselo. Hagan una pausa para almorzar, cadetes. Nos traerán la comida aquí, gritó finalmente, para gran alivio de todos. Al principio, tenían dudas sobre la cantidad de comida que les entregaban. Después de todo, a pesar del reciente estirón, no tenían precisamente los estómagos más grandes. Pero la comida era buena y estaban hambrientos. General, ¿es posible lograr una carrera perfecta? Preguntó el cadete Max durante un descanso entre bocados de hamburguesa con queso. Si fuera tan fácil de dominar, no tendría que enseñar un curso sobre ello, ¿verdad, cadete? Se rió el general Tennant. Sé que has tomado prestados algunos de mis recuerdos para ayudar, pero saber qué hacer y hacerlo a la perfección cada vez son dos cosas muy diferentes. Hasta que puedas hacerlo a la perfección cada vez, no eres más que un objetivo de práctica para los mechas enemigos. Te daré un consejo mientras estamos aquí, además de la observación de tu entrenamiento por parte de la academia. No solo es importante la maniobra que te dan, sino también la que vas a realizar a continuación. Trabaja en tu conciencia situacional y eso acelerará tu progreso más que cualquier otra cosa. Si puedes predecir los próximos ataques, podrás esquivarlos fácilmente. Ambos poseen compatibilidad con sistemas de nivel alfa combinada con una inteligencia razonablemente alta. Teniendo en cuenta eso, debería ser posible que alcances un nivel básico de precognición a través del análisis de datos con la práctica. Esta fue la vez más larga que alguien en la academia había escuchado hablar al general, y los únicos dos que lo escucharon fueron sus cadetes elegidos. ¿La precognición es algo que el sistema puede conceder? Preguntó Nico incrédulo. No en un sentido estricto, pero si lo entrenas lo suficiente, puedes desbloquear una variedad de habilidades de análisis de combate que imitan la precognición o analizarán de manera efectiva los posibles movimientos del enemigo con anticipación y te avisarán de posibles ataques entrantes. El sistema es muy bueno en el análisis de datos, no dudes de sus habilidades, respondió el general Tennant con gran convicción. Había pasado por suficientes batallas para saber que debía confiar en el juicio del sistema. Acertaba mucho más a menudo que no, y una bala desperdiciada cuando el objetivo no aparecía era preferible a perder la oportunidad de disparar. El sistema fue la gran ventaja que los pilotos de los mechas Kepler tenían sobre sus oponentes, quienes debían trabajar con lo que les correspondía por nacimiento. Muchas otras naciones utilizaron drogas e ingeniería genética para intentar emular los resultados del sistema, pero hasta el momento, ninguna había logrado nada comparable. Las mayores amenazas para los ejércitos de mechas de Kepler no eran, por tanto, otros humanos, sino seres inhumanos con habilidades sobrehumanas innatas a su especie. Prestar más atención al entorno hizo que responder a las instrucciones fuera más fácil después de un poco de práctica. Ambos cadetes lograron acertar menos de 10 tiros de refilón por carrera en una semana, sin importar la configuración del campo de batalla que les ofreciera el simulador. Nunca había visto nada igual, reflexionó el coronel Black mientras observaba las imágenes del simulador. Están progresando a un ritmo asombroso. El general ya ha elevado la dificultad al nivel 2 un semestre antes de lo previsto, asintió el mayor Paine. Pero ni siquiera ha empezado a enseñarles a usar armas. ¿No te parece que es un poco ortodoxo? Preguntó uno de los supervisores imperiales. Todos los demás estudiantes de pilotaje pasan más de 6 horas al día en el campo de tiro mejorando sus habilidades. Ni siquiera sabemos si estos cadetes pueden operar los sistemas de armas. El general sabe lo que hace.
Para cuando comience el entrenamiento grupal para la competencia interclases de fin de año dentro de 4 meses, ya habrán cubierto todo lo que necesitan, le asegura el coronel Black al burócrata. Los burócratas nunca entienden el verdadero genio de un veterano de guerra como él, piensa la mayor Payne, mientras juzga en silencio al supervisor enviado desde el gobierno central a Kepler Prime para garantizar la calidad de la educación de los niños. ¿Y no es extraño que todos coman en absoluto silencio? Pregunta el supervisor imperial mirando la pantalla. Sí, lo es. Es muy extraño. Pero como el general es el oficial de mayor rango de la base, ninguno de ellos estaría dispuesto a reprenderlo por usar sus habilidades del sistema y códigos de comando para bloquear la señal de audio de las cámaras de vigilancia, incluso si lo hace cada hora del almuerzo. Tampoco le mencionarán ese hecho al supervisor gubernamental. Capítulo 18. Con su nuevo horario de clases que los colocaba en el curso de pilotaje avanzado todo el día, la academia determinó que los 2 cadetes genios ya no serían parte de la clase 1 del año 1, aunque por ahora permanecerían en su antiguo dormitorio. Oficialmente, ahora formaban parte del Departamento de Educación Avanzada, que generalmente estaba reservado para los cadetes de los 2 últimos años que demostraban ser lo suficientemente prometedores como para ser reclutados en el programa de entrenamiento de las fuerzas especiales. Pero últimamente, la calidad de los cadetes de Kepler Terminus había sido muy buena y sus dormitorios estaban todos llenos. Eso resultó ser un problema para la academia, ya que los dormitorios habituales de los primeros años no eran tan seguros, ni física ni digitalmente, y se sabía que ambos cadetes tenían habilidades para hackear. El general pensó que era divertidísimo, pero era el único del personal al que le parecía divertido. Todos los demás estaban completamente estresados por el hecho de que podrían hacer trampa en los exámenes, pero el general Tennant sabía muy bien que sus propios exámenes personales no podían ser engañados, ya que solo probaba verdaderas habilidades de supervivencia que fueran aplicables al campo de batalla. Por eso ningún otro instructor entendía realmente su técnica, conocían la teoría del libro y los métodos aprobados, pero eran maestros de cabo a rabo, la mayoría de ellos nunca habían visto el campo de batalla. El único del equipo de la clase 1 que había estado en servicio en más de un combate era el sargento Zam. Fue Zam quien alertó al general sobre los 2 prometedores cadetes que había allí y lo convenció de que fuera a verlos. A partir del tercer día, Max estaba empezando a acostumbrarse al agotador horario que mantenía el general Tennant, pero con años de educación en la academia por delante y una ventaja de 4 años sobre el resto de los aprendices de las fuerzas especiales, no estaba seguro exactamente de cuál era la prisa del viejo general. Los demás aprendices tenían cursos de 10 horas al día, más tiempo de preparación física, pero el general Tennant tenía a Max y Nico en los simuladores durante 12 horas al día, en tramos de 6 horas. Max ya había buscado las rotaciones estándar, y eran de 3 horas cada una, así que decidió que esa podría ser la razón por la que el general presionaba para que fueran de 6 horas cada vez, para prepararlos para los momentos en que pudieran necesitar hacer un turno doble en caso de una emergencia, grandes pérdidas o un ataque en curso. Comprender la lógica era una cosa, pero convencer a su cuerpo de que era capaz de sobrevivir era algo completamente distinto. Se despertó a tiempo, superó el entrenamiento, comió y durmió, eso fue todo. Nico parecía estar adaptándose mejor, así que buscó respuestas en su mente esa mañana mientras aún tenía energía. Para ella simplemente se sentía natural, el imperio al que sirvió durante su encarnación anterior usó drogas para mejorar el rendimiento combinadas con ingeniería genética para crear supersoldados a partir de sus limitados recursos humanos, por lo que este cuerpo simplemente aún no podía mantenerse al día con todo lo que se le pedía como piloto de mecha en la última vida. Max considera brevemente que podría no estar en el pasado lejano o en el futuro, solo en un imperio cuya tecnología estaba fuertemente clasificada o muy lejos de donde están actualmente, porque la forma en que ella fue entrenada antes y la forma en que el general Tennant los está entrenando ahora son demasiado similares para ser una mera coincidencia. O tal vez el combate simplemente tiene algún tipo de cualidad universalmente infernal y es lo mismo sin importar dónde estés. Como están disfrutando tanto de los ejercicios, a partir de esta mañana les he añadido un nuevo nivel de complejidad. Minas terrestres colocadas al azar. Sus sensores son totalmente capaces de detectarlas, solo pónganlas en la configuración de detección química y estarán listos. El general les informa cuando llegan a clase para su 6º día de entrenamiento.
Mañana será su primera semana completa de entrenamiento, ya que es su día de descanso semanal, por lo que esperaban que hoy no fuera tan malo. Después de todo, se habían vuelto buenos en las anteriores carreras de obstáculos por las que los había estado sometiendo el general. Pero parecía que simplemente no podía esperar hasta después del día de descanso para pasar a un nuevo nivel de dificultad. Las minas terrestres son fáciles de detectar con los sensores, el problema es que la configuración del sensor que las encuentra no puede estar activa al mismo tiempo que la que detecta los pulsos de energía cargados que utilizan para predecir los disparos de armas entrantes. Los sistemas del Line Mecha simplemente no son lo suficientemente avanzados para ese nivel de multitarea. Max tiene que tomar una decisión. ¿Minas terrestres o pulsos de energía? La respuesta debería ser ambas, solo necesita determinar cómo. Para su primera incursión, Max decide que la técnica que probará es un escaneo rápido en busca de minas terrestres cada vez que esté a punto de salir de su cobertura, luego volver al fuego de las armas entrantes y continuar hasta la siguiente posición cubierta, con la esperanza de no haber olvidado dónde estaban las minas terrestres. Es moderadamente efectivo, excepto que el escaneo rápido no siempre atrapa todas las minas, y esquivar los disparos entrantes requiere salirse del camino planificado, lo que significa recalcular su camino a través de los obstáculos enterrados. Se las arregla para explotar en la primera carrera, pisando una mina para esquivar una explosión del camión de iones, pero el general no lo critica, simplemente grita su advertencia habitual. Estás muerto, cadete. Vuelve a empezar. El general Tennant sabe que este nivel de carrera de obstáculos es casi imposible para un cadete a este nivel, pero cuantas más veces se enfrenten a la mortalidad y cuanto más duro sea el entrenamiento al principio, mejor adaptados estarán a las condiciones del campo de batalla cuando llegue el momento de enfrentarse al combate real. Él quiere que estos dos eventualmente tomen el control de su propio mecha clase Phalanx, pero tal honor solo puede recaer en héroes del Imperio o descendientes directos del piloto actual, de los cuales el general Tennant no tiene ninguno que considere adecuado y digno de la oportunidad. Capítulo 19. Buen trabajo hoy, cadetes. Están mejorando en evitar las minas terrestres cuando las esquivan. Como mañana es día de descanso, los veré después del almuerzo para su entrenamiento. Pueden retirarse, les informa el general Tennant con una sonrisa. Tanto Max como Nico lo vieron venir. Para un hombre que ya está muy mayor, el general es un adicto al trabajo en el fondo, no había forma de que pudieran pasar un día entero sin realizar ningún tipo de entrenamiento. Al menos no bajo su mando. Sin embargo, el general Tennant tenía una buena razón para ello. Un poco de trabajo diario crea el hábito del entrenamiento. Una vez que ese hábito se inculca en los cadetes también que se vuelve subconsciente, continuarán haciéndolo mucho más allá del entrenamiento básico y lo inculcarán también a las tropas bajo su mando. El hecho de que la mayoría de los comandantes dejen que sus tropas se relajen en misiones interplanetarias largas es algo que él considera una de las mayores causas de muerte de soldados en el Imperio Kepler. Los primeros días de combate son cuando la batalla es más intensa, los objetivos están mejor defendidos y los soldados están mejor equipados. Si las tropas han estado en tránsito durante un mes o más, apenas entrenando lo suficiente para mantener sus habilidades, ¿qué esperan los comandantes que les suceda? Por supuesto que van a ser masacrados, los arrojaste de la versión militar de unas vacaciones directamente a un infierno lleno de potencia de fuego antimechas y misiles teledirigidos. No solo los pilotos de mechas, sino también los mecánicos, los médicos y la infantería. Todos sufren ese mismo malestar después de un largo periodo de poco entrenamiento y ningún trabajo real. Para algunos, su método puede resultar poco ortodoxo o considerarse un experimento social, pero el general Tennant lo ha utilizado con éxito durante décadas y le ha dado la reputación que tiene de brillante estratega y comandante sin igual. Con estos dos hombres destinados a ser sus sucesores, su ética de trabajo es lo más importante que cree que puede transmitirles antes de que pasen al combate real. En comparación con su curso avanzado de pilotaje, los observadores notaron que las otras clases parecían tenerlo excesivamente fácil. La intensidad de su entrenamiento simplemente dejaba en ridículo todo lo que el gobierno aprobaba en sus guías de educación interplanetaria. Los cadetes que más se divirtieron fueron sin duda los estudiantes de Mecha Ground Crew. Aprendieron la etiqueta de la radio, los patrones de movimiento adecuados y el control del lanzamiento. Todo en un entorno de realidad virtual. Para los estudiantes, fue como manejar un mecha real todo el día, incluso su trabajo de libro se estudió dentro de la simulación de realidad virtual en su mayor parte.
Sin embargo, los mecánicos lo tenían difícil. Los conceptos básicos de su especialidad eran la teoría y el diagnóstico de la reparación de mechas. ¿Cómo se rompía, por qué se rompía y qué se había roto para causar ese efecto? No llegarían a la reparación real hasta más tarde en su tercer año o tal vez en el cuarto. El diagnóstico y el ajuste fino de un sistema de mechas era una cuestión de vida o muerte para los pilotos que confiaban en el máximo rendimiento. En la clase de élite no se permitían lagunas en el conocimiento. De los 3 cursos principales, el suyo era el que requería más conocimientos. Los miembros del personal de tierra necesitaban disciplina. Los pilotos necesitaban habilidad. Pero los mecánicos necesitaban cantidades increíbles de conocimientos. Esto provocó que la tasa de abandono de los cursos de élite a los cursos regulares fuera la más alta de las especialidades. Más alta incluso que el curso de pilotaje. Para la primera mitad del día, el general Tennant tenía un regalo especial para sus estudiantes. Práctica de tiro. Pero no fue tan amable como para dejar que lo hicieran en un campo de tiro simulado con un mecha fijo y objetivos fijos, como habían hecho los otros cadetes al principio. No, este era su curso de pilotaje avanzado, no la triste broma que él consideraba que era el curso de pilotaje de élite normal. Iba a introducir objetivos a los que acertar en el escenario de evasión existente. Solo 5 por hoy, y vería cómo los cadetes podían arreglárselas sin que les dispararan fragmentos o pisaran minas terrestres. El primer intento fue mejor de lo que esperaba, ya que la cadete Max logró acertar a 3 de los objetivos y completar el recorrido sin volar en pedazos. Sin embargo, había algo extraño en el método de selección de objetivos de la cadete Nico. La general Tennant estaba observando, y ella nunca levantó su matriz de selección de objetivos, solo designó un punto de disparo y disparó en movimiento, acertando a los 5 objetivos con facilidad. Nunca había visto nada parecido, por lo que investigó los registros de datos y descubrió que la matriz de selección de objetivos efectivamente se levantó desde el principio, pero ella solo colocó la mira de selección básica en su pantalla de visualización frontal para procesarla por sí sola en lugar de confiar en el mecha para determinar la distancia de avance adecuada. Cadete Nico, ¿puedo preguntarle cómo acertó los objetivos sin usar los cálculos de orientación del mecha? Preguntó una vez que terminó de revisar su carrera. Soy bastante buena adivinando, general. Es como una habilidad innata, pero no oficialmente, respondió la pequeña cadete con una sonrisa. Deberías verla en acción en los dormitorios, incluso si la esquivas, aún puede golpearte con una bola de papel, confirma Max, refiriéndose a las payasadas normales en los dormitorios y la cafetería del primer año. Impresionante, pero como funciona en este nivel de dificultad, te dejaré continuar. Con un poco de suerte, podrás desbloquear una función del sistema relacionada con la puntería cuando alcances un total de 100 puntos de bonificación como tu primera función adicional. Max piensa en sus propios talentos, ¿qué podría desbloquear el sistema para él? Espera que no sea una mejora inútil para su estadística de fuerza ya desequilibrada. Se sabe que el sistema te brinda beneficios en lo que eres hábil, no en lo que te falta, por lo que es una clara posibilidad que Max está tratando de evitar que le suceda. Pero no está seguro de tener otra habilidad que sea lo suficientemente significativa como para ser notada y disuadir a la IA de los nanobots de aumentar continuamente su fuerza. Sin ningún marco de referencia, aislado como está con solo Nico y el general Tennant, Max realmente no tiene idea de hasta qué punto han progresado sus habilidades de pilotaje más allá del promedio, o cuán increíble encontraron los observadores que fuera capaz de casi seguir el ritmo de la destreza y velocidad del cadete especializado Nico en los ejercicios de evasión. Capítulo 20. Todos los días los 2 cadetes regresaban a sus dormitorios de primer año, pero cada día se sentían un poco más fuera de lugar. Seguían siendo los únicos que habían alcanzado la marca de 50 puntos 2 meses después de las vacaciones de otoño, cuando comenzó su entrenamiento con el general Tennant, y habían madurado físicamente mucho más allá del nivel de sus supuestos compañeros. No solo eso, sino que su velocidad, resistencia y habilidades físicas superaban con creces a las de casi cualquier persona que conocieron en los dormitorios, incluso cuando fueron al comedor del piso principal a cenar. Ya no se sentían amenazados por los mayores, aunque todavía eran un poco más grandes que el cadete Max, la progresión se desaceleró tanto que muy pocos alcanzarían los 150 puntos de bonificación antes de abandonar la academia para ir a la universidad. Sintiendo que la diferencia era demasiado pequeña para ser normal, Max decidió verificar sus bonificaciones del sistema por primera vez en mucho tiempo.
Habían pasado más de 2 meses desde que se le ocurrió esa idea. Después de todo, estaba tan ocupado con el entrenamiento del general Tennant y no esperaba mucho. Las notificaciones todavía llegaban de vez en cuando, pero siempre cuando estaba más ocupado, por lo que se olvidaban fácilmente y se volvían irrelevantes en comparación con dominar la siguiente técnica que el general había establecido para ellos. Disparar en movimiento era ahora una parte estándar de su entrenamiento, y los objetivos se volvían cada vez más difíciles a medida que avanzaban las simulaciones. La combinación de esquivar el fuego enemigo y los obstáculos terrestres mientras intentaba alcanzar esos objetivos requería toda la fortaleza mental que poseía. Max se metió el almuerzo en la boca y abrió la interfaz del sistema para ver cómo habían evolucionado sus estadísticas. Compatibilidad determinada. Rango atributo principal modificador STR 2,5x STR 2 más 60% Dex 2 más 16% SPD 2 más 16% talento innato. Leer la mente. Funciones adicionales bloqueadas. Eso le explicaba parcialmente el fenómeno a Max. Sus bonificaciones habían puesto su fuerza por encima de los 3 puntos modificados, mucho más allá de lo que los estudiantes de rango beta y de rangos inferiores podían presumir, comenzando con una base de solo un punto a modificar. Incluso si ellos también tuvieran la fuerza como su atributo primario, no podrían compararse con él físicamente. Max decidió que eso debía ser lo que estaba causando su sensación de desorientación con los demás. El sistema lo había alejado demasiado de la norma humana. Se preguntó brevemente si Nico sentía lo mismo o si sus modificadores eran demasiado bajos como para haber causado ese nivel de diferencia. Ella tenía un modificador total igual al suyo, pero estaba dividido entre destreza y velocidad, lo que le daba un buen equilibrio, pero ninguna estadística realmente sobresaliente. Se acercaba el siguiente receso, lo que para todos los cadetes de la academia significaba un momento decisivo: prepararse para los exámenes de fin de semestre. La clase del general Tennant no era diferente, solo que más pequeña de lo habitual. Les dio como fecha límite las próximas vacaciones para que aprendieran a apuntar adecuadamente para los primeros años e integraran ese conocimiento con sus habilidades de manejo. Según el general, el nivel de dificultad que acababa de aumentar era el mínimo indispensable para los estándares de entrenamiento de las fuerzas especiales y, si no podían mantenerlo, se quedarían atrás en su programa de educación acelerada. Alcanzar ese estándar no iba a ser una tarea fácil para ningún cadete. Lo que los cadetes Max y Nico no sabían era que los estudiantes de pilotaje de las otras clases de élite primero trabajaban en dominar la técnica de disparo de precisión. El método que les enseñaban era detenerse y preparar su mecha para disparar con precisión, y luego pasar al siguiente objetivo. Las clases regulares comenzarían a aprender eso en el año 4 en lugar del 3. Sin embargo, tanto Max como Nico tenían grandes ventajas en esta área. Max había memorizado mentalmente todo lo que pudo sobre la teoría de tiro, la puntería y el disparo en movimiento de todos los profesores que conoció, incluido el general. Nico, por otro lado, podía usar el talento innato de su sistema para interactuar directamente con el sistema de puntería y usarlo más como una extensión de su propio cuerpo. El general Tennant había quedado silenciosamente asombrado por la habilidad que los estudiantes demostraron desde el primer día, pero bloqueó esos pensamientos usando una de las habilidades de su sistema mientras enseñaba para que el cadete lector de mentes Max no lo detectara. Por eso también los mantuvo exclusivamente con él. Un profesor de mente abierta podría revelarles todo el proyecto y hacerles saber cuán inusualmente avanzados eran. La experiencia civil en simuladores no era nada nuevo para los cadetes del curso de pilotaje de élite, pero estos dos no eran normales. No tenían la mentalidad de los cadetes novatos de 12 años habituales, incluso antes de que el sistema acelerara su maduración, pero ahora comenzaban sus carreras de entrenamiento mostrando rostros sin emociones, adecuados para veteranos de combate experimentados o profesionales incondicionales de los juegos de realidad virtual. Dentro de la simulación, sus disparos son metódicos, bien planificados, pero les falta un poco de memoria muscular e intuición que solo el combate constante o la práctica física podrían proporcionar. Mucho mejores de lo que cualquiera de los otros cadetes podría presumir. En la semana siguiente a que agregó el tiro a su entrenamiento, dominaron el tiro de punto a los estándares de cadetes graduados y más allá, como si ambos tuvieran décadas de experiencia y solo necesitaran sacudirse el óxido. Su rápida progresión hizo que tanto el general como los instructores que los observaban recordaran a los veteranos heridos que regresaban al servicio. Sus acciones daban la impresión de que los cadetes conocían las habilidades y que solo necesitaban recordarlas a sus cuerpos.
Eso le dejó al general Tennant una semana entera para planificar sus exámenes finales del semestre, y tenía uno particularmente bueno en mente. Hasta ahora, los cadetes solo habían disparado a objetivos de entrenamiento y se habían enfrentado al fuego de torretas montadas. Pero para el examen, el general Tennant tenía la intención de utilizar una batalla simulada con mechas de línea reales para que lucharan. No solo le daría una mejor idea de sus habilidades, sino también de su trabajo en equipo y su capacidad para funcionar bajo presión. En su mente, era el plan perfecto. Para los otros instructores que tenían que aprobar todos los exámenes finales para evitar que los estudiantes reprobaran debido a exámenes defectuosos, era una tragedia en ciernes. ¿Cómo iban a calificar eso? El instructor que enseñaba a un estudiante no podía calificar sus exámenes finales, para evitar que los sesgos influyeran en los resultados, pero la propuesta del general era tan descabellada que ni siquiera estaban seguros de cómo debían calificar a sus estudiantes. Se trataba de estudiantes de primer año de formación en pilotaje de mechas, pero incluso si los trataran como estudiantes de tercer año, que estarían en su primer año en el simulador, esto sería demasiado. Deberían calificarlo como un examen de salida, donde los estudiantes de último año obtienen sus calificaciones en el mecha de línea en preparación para pasar de la academia. Ese es el nivel de dificultad que había propuesto el general. Peor aún, si pudieran pasar ese nivel de examen, no significaría que la academia había sido demasiado blanda y había usado métodos ineficientes todo este tiempo, produciendo pilotos que eran muy inferiores a su verdadero potencial. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.